Padre, gracias te queremos dar por esta mañana, por permitirnos llegar hasta tu casa para poder buscar el consejo que viene de ti. Bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo, danos sabiduría para tomar las decisiones más apropiadas y que podamos ser, Señor, sal y luz en el lugar donde tú nos has puesto. Te pedimos, Señor, tu dirección el día de hoy. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Tomen asiento, por favor. Algunos ya habrán votado seguramente y estarán llegando desde los centros de votación. Otros habrán pensado mejor voy a la iglesia y después sí voy a votar. Cualquiera que sea la circunstancia, de todas maneras seguimos con esa inquietud que hablábamos la semana pasada. ¿Qué le está pasando a nuestro país? ¿Cuáles las circunstancias que estamos viviendo? ¿Cómo podemos afrontar toda esta problemática que vemos en nuestro país hoy en día? ¿Qué es lo que vemos? Narcotráfico, vemos narcopolítica, vemos corrupción, vemos problemas de violencia, delincuencia, asaltos. Cada vez hay más y más de este tipo de casos. Hoy en la mañana escuchaba una entrevista que le hacían a uno de los principales de la policía por una balacera que se dio en Esmeraldas, 5 muertos y 10 heridos. Y decía el policía, pero esto no tiene nada que ver con las elecciones. Bueno, no tiene nada que ver, pero de todas maneras nos angustia, y más cuando ya se normaliza. Cuando llegamos a decir, como decía el policía, esto es propio de estas calles. Cuando ya comenzamos a pensar que eso es lo normal, debería preocuparnos realmente. Esa es la realidad que estamos viviendo en nuestro país hoy en día. Y claramente nos vamos acostumbrando a escuchar noticias de robos, de secuestros, de asesinatos. Y tal vez esto nos haga pensar, hemos tocado fondo. Nunca en la historia pudo haberse dado las cosas como se han dado hoy. Pero la verdad es que cuando revisas la historia, cada cierto tiempo ves que este tipo de circunstancias se dan. La maldad de la humanidad busca por dónde aflorar y de una u otra manera va surgiendo. No es que hemos hecho atrocidades tan graves que nunca en la historia se hayan dado. Ha habido otros casos en la historia en que se han visto este tipo de cosas. Y en este sentido yo estaba leyendo un poco de historia y me impactó por la similitud de hechos que encontraba con lo que estamos viendo hoy en día. Es la historia de un pueblo que se llamaba Córcira en el siglo V antes de Cristo, estoy hablando 2500 años antes del tiempo que estamos viviendo ahora, y en esta ciudad se comenzaron a armar dos bandos. Por el un lado estaban los que creían que las cosas se debían hacer de una manera y por el otro que creían de otra manera se deben hacer las cosas. Llegó a polarizarse tanto esto que los unos y los otros se acusaban mutuamente. Y comenzaron a ser tan enfáticos que si tú decías, esperen un momentito, tratemos de sentarnos y conversar. Si tú decías eso, te decían cobarde. Si tal vez otra persona decía, bueno, yo no estoy seguro de que sean así las cosas, te decían vendido. Si tú comenzabas a decir, bueno, pero analicemos, investiguemos cómo se dieron las circunstancias, te hacían sospechoso de ser un vendido al otro partido. Eso se dio 2500 años atrás. Y como les digo, me sorprendió porque es mucho de lo que hoy veo en nuestro país. Cuando tú comienzas a dar una idea que parece tratar de que nos calmemos y tratemos de ser objetivos, inmediatamente te acusan de traidor, de vendido o de estar con el otro partido. Eso hoy en día lo estamos viendo. Me sorprendió incluso leer una frase que quiero leerles para que ustedes puedan ver que esto ya tiene sus años. En una parte dice, y todavía más, el parentesco ocupaba un lugar inferior a los vínculos de partido. ¿Qué es lo que significa?
Más importante era decir que amas a tal partido que tienes un hermano o una hermana. Si tu hermano era del otro partido, entonces no era digno de ser tu hermano o tu hermana. Y es lo que yo hoy en día veo y escucho en algunas personas, que comienzan a distanciarse porque el uno es de un partido, el otro es del otro partido. E incluso llegan a ofenderse o acusarse los unos a los otros cuando el uno quiere votar por el otro partido, es que es un discapacitado mental, comienzan a decir. Cosas por el estilo se ven hoy en día y se vieron 2500 años atrás. Así que no pensemos que esto es nuevo, ya se ha dado. ¿Y por qué se repite una y otra vez? Porque el corazón del hombre siempre tiende al mal. El corazón del hombre se corrompe fácilmente. Y eso lo vimos en la Biblia, lo vemos en la historia y lo vemos hoy en día. Constantemente nos dejamos llevar por ambiciones de poder. Porque la verdad es que cuando yo terminé de leer esta historia de Córsira, la realidad era esa. Lo que les movía era ambiciones de poder, a los unos y a los otros. Eso es lo que ellos querían, poder llegar al trono para poder hacer con el trono lo que ellos quisieran. De hecho, el autor de esta historia dice, de lengua, o como nos diríamos nosotros, de labios para afuera, dicen que están sirviendo al Estado. Pero en realidad lo que les interesa es apropiarse del Estado para sus propios intereses. No estoy hablando de hoy en día, estoy hablando de 2500 años atrás. Y sigue viéndose este tipo de circunstancias. Entonces, solamente déjenme decirles cómo acabó la historia, qué pasó con Córsira. Al final terminaron matándose entre ellos. Un partido llamó a aliados de fuera de la ciudad para que vinieran a ayudarlos. El otro partido no se quedó atrás, llamó aliados que vengan desde afuera para ayudarlos. Y los aliados comenzaron a matar a los bandos enemigos, hasta el punto que prácticamente vaciaron la ciudad. Quedaron 500 de toda la ciudad. Y esos 500 tuvieron que salir huyendo de su propia ciudad por temor a que los mataran. Los 500 que sobraron se convirtieron en bandidos, andaban solamente de robo en robo, iban a las ciudades para tratar de saquear a las personas. Una gran ciudad se convirtió en un grupo de bandoleros. Esas fueron las circunstancias de esta ciudad. Y me pregunto si no estamos corriendo nosotros a la misma dirección. Si no nos estamos dejando llevar por esa pasión, por el poder, hasta que esto termine destruyendo nuestras familias, nuestras ciudades, nuestro país. Eso hay que tener cuidado. Y el texto bíblico que hemos leído, en parte nos ayuda para poder tener una visión de esto. Hemos leído Segunda de Reyes en el capítulo 22, versos 1 al 13. Pero yo quisiera que vean lo que pasó antes de lo que está ahí escrito. Vamos al capítulo 21. Segunda de Reyes, capítulo 21, versos 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Lo que me dice acá es gravísimo. Lo que está diciendo el texto es que lo que hizo Manasés era peor que los pueblos que fueron destruidos por causa de su pecado. Recuerden que cuando viene el pueblo de Israel a Canaán, Dios está sacando fuera a un grupo de pueblos. Y a veces, claro, yo cuando era joven me acuerdo que decía, pero pobrecitos de esos pueblos, ¿por qué los mandaron sacando? Pero claro, la cuestión es que era un castigo porque ellos no habían hecho las cosas bien, se habían degenerado terriblemente. Pero lo sorprendente es que este texto dice que Manasés se portó peor que aquellos pueblos que habían sido desechados. ¿Qué es lo que hicieron o qué es lo que hizo Manasés en este sentido? Verso 3.
porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. ¿Qué es lo que vemos que hace? Primero, ya Dios por medio de Ezequías había desarraigado toda idolatría del pueblo de Israel. Pero viene Manasés y vuelve a reconstruir esos altares. Vuelve a la idolatría, vuelve al paganismo. Y dice el texto, se dedicó a adorar a todas las estrellas del cielo. ¿Qué significa eso? Se volvió fanático del zodiaco, de la astrología, de ese tipo de cosas. Entonces se volvió a todo lo que Dios les había dicho no. Era como cuando los jóvenes, cuando están en esa edad, tú le dices algo no y ahí es cuando quieren sí. Y cuando les dices sí, en cambio quieren no. Es como que Manasés hubiese sido una especie de adolescente eterno, ¿no? Porque cada que Dios le decía no, él quería hacer eso. Eso es lo que estaba pasando. Y la pregunta aquí clave, mi hermano, es ¿por qué hace eso? Y la respuesta es poder y dinero. Tú dirás, pero ¿qué tiene que ver eso con esta cuestión que está acá? La situación se daba por lo siguiente: los pueblos vecinos, para poder establecer conexiones contigo, para poder negociar contigo, te decían, listo, pero nosotros queremos que en tu pueblo pongas un altar a nuestro Dios. Era como una especie de negocio. Pon un altar y nosotros hacemos negocios contigo. Entonces lo que hace Manasés es: yo pongo los altares que quieran, pero traigan la plata. No me importa lo que diga Dios, traigan la plata. Lo que le interesaba a Manasés era el dinero y el poder. Y eso también veo que hoy en día está pasando, no solo con los candidatos, no solo con ellos. Yo veo que muchas veces nosotros también estamos más obsesionados por el dinero y por el poder que por honrar a Dios. Cuando tú comienzas a honrar a Dios, Dios te honra. Cuando tú le comienzas a servir a Dios, Dios te bendice. Pero a veces nosotros estamos más apurados y le decimos: Señor, yo quiero algo más rápido, quiero un dinero ya, esto necesito urgente. Y preferimos hacer las cosas por el mal camino, pensando que de esa manera nos va a ir mejor. Pero no nos va mejor, nos va peor. Lo que hizo Manasés fue tomar el camino chueco, pensando que por ahí le iba a ir bien. La ambición, el poder le consumió y se dejó desviar terriblemente. Porque miren lo que sigue haciendo. Dice en el verso 4: asimismo edificó altares en la casa de Jehová, en la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. No solamente que llenó Israel de altares, fue al templo de Dios y en el templo de Dios puso altares a los dioses paganos. Esto es una tremenda deshonra. Es decirle: no me importa nada este Dios de Israel. Eso es lo que hizo. Sigo leyendo. Verso 6: y pasó a su hijo por fuego. ¿Qué significa eso? Lo quemó. En ese tiempo el culto a Moloc establecía que tú debías tomar tu hijo primogénito y lanzarlo al aceite hirviendo. Eso es lo que hacían los de Moloc. Y como Manasés quería tener un nexo económico con ellos, decidió hacer lo mismo con su propio hijo. Llega un momento en el que pierdes todo horizonte. Cuando tú te dejas llevar por las cosas malas, a veces como que vas diciendo: bueno, pero yo tengo mis límites. Hay veces que tú dices: bueno, no sé, a lo mejor una persona dice: bueno, yo coqueteo con las chicas, soy casado, pero coqueteo, pero tengo mis límites. Pero no sabes en qué momento se te va a ir de las manos. Se le fue de las manos a este hombre. Tú dices: bueno, yo a veces acepto cierto tipo de sobornos, pero yo conozco mis límites. No sabes cuándo se te va a ir de las manos. Tú dices tal vez: bueno, yo a veces me llevo una que otra cosa de la oficina, pero yo conozco mis límites. No sabes cuándo se te va a ir de las manos. Eso es lo que pasó con Manasés. No se dio cuenta el momento en que se le fue de las manos.
y de repente se encontraba delante de una paila con su hijo en brazos. No se dio cuenta, pero eso pasa cuando dejas que el mal entre a tu corazón. Sin darte cuenta, poco a poco vas dando pasos hasta que te encuentras haciendo lo que es malo delante de Dios. Dice luego, verso 6, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, instituyó encantadores, adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Se fue de largo. Se volvió agorero, llamó adivinos, llamó encantadores, llamó magos, se volvió una feria el pueblo de Israel. ¿Cuándo empezó todo eso? Cuando él dijo, quiero más dinero, quiero más poder. Y en un momento dado perdió todo horizonte y se dejó llevar por todas estas cosas. No se puede jugar con el diablo. Eso es algo que tienes que tener claro. No puedes jugar con el mal pensando yo sé controlarme. No sabes hasta dónde vas a poder llegar. Sigo leyendo y me salto hasta el verso 11. Por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todos los que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Eso fue el gobierno de este hombre. Un gobierno de mal tan grande que ni los paganos fueron capaces de pecar como él. Verso 16, me salto hasta allá. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Judá, ante los ojos de Jehová. ¿Qué es lo que hace este hombre? Está haciendo el mal. Obviamente, si está haciendo mal las cosas, va a haber gente que le va a decir, oiga, rey, no está bien eso. ¿Qué es lo que hacía Manasés con los que se le oponían? Como dirían ahora, bala, plomo. A todo el que se me oponga, lo mato. Hasta tal punto que llega a decir el texto, llenó Jerusalén de extremo a extremo de la sangre de los inocentes. Mataba a todo aquel que se oponía a su gobierno. Eso es una decadencia paulatina y espantosa de quien no se aferra a Dios y más bien busca hacer las cosas de acuerdo a su corazón, de acuerdo al poder, a la avaricia, al pecado que le va dominando. Así que vean ustedes cómo las cosas van destruyéndose. Esto pues puede estar pasando en nuestro país también. ¿En qué momento esa obsesión por el poder, que yo ya veo esto desde hace más de 30 años, en qué momento esa obsesión por el poder se convirtió en estas guerras de pandillas, en este narcotráfico, en esta narcopolítica? ¿En qué momento se fue de las manos todo esto? Pero sigo. Algunos pensarán tal vez cuando ya murió Manasés, acabó su reinado, seguro que el que vino mejoró las cosas. Con nuevo rey, nuevas cosas, seguro que nueva manera de pensar, seguro que cambia todo, ¿no es cierto? Verso 19. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Mesulemet, hija de Harús de Jotbá. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová como había hecho Manasés su padre. No cambió. Cambio de presidente no significó cambio de circunstancias. El nuevo hizo lo mismo que el anterior. Y los que tienen más edad tal vez habrán notado esto. Gobierna a la izquierda, corrupción. Gobierna a la derecha, corrupción. Gobierna a la izquierda, corrupción. Gobierna a la derecha, corrupción. Que cambien los partidos no significa que se acabe la corrupción. Lastimosamente hemos visto este tipo de cosas. Y acá pasaba lo mismo. En los tiempos del rey Ezequías pasó lo mismo.
La corrupción no acabó con el cambio de gobierno. De hecho, se agravó. Miren lo que dice luego en el verso 21. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre y los adoró. Y dejó a Jehová el Dios de sus padres y no anduvo en el camino de Jehová. Hasta acá, tal cual había pasado en el reino de su padre. Pero ¿qué sucede en el siguiente verso? Verso 23. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Llegaron a un magnicidio. Mataron al rey. ¿Pero por qué? ¿Por qué creen que los siervos del rey mataron al rey? Por ambición, por poder. Porque ellos querían el poder. Así que decidieron matarlo para poner a otro. ¿Creen que se acabó ahí la cosa? Lastimosamente no. Dice el verso 24, entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías su hijo. Sigue la masacre. Yo ya les he dicho quiénes eran. La semana pasada les dije quiénes son el pueblo de la tierra. Es el campesinado, el pueblo llano. Ellos son el pueblo de la tierra. Cuando tú lees en la Biblia que dice el pueblo de la tierra, se refiere a ellos. Ellos se indignaron hasta tal punto que tomaron la justicia en sus propias manos. Fueron y mataron. Y pensaron con esto se arregla todo, pero no se arreglan así las cosas. La violencia solamente genera más violencia. Eso es algo que se ve a lo largo de toda la historia. Cuando queremos resolver las cosas con más violencia, todo se sigue aumentando. Hasta que otra vez pierdes el horizonte y ya no sabes dónde terminar. Empiezas primeramente con un golpe y terminas con una bomba nuclear. Así es como van avanzando las cosas. Ahora, paso al siguiente capítulo, al capítulo 22, perdón. Y acá sí ustedes van a poder ver un cambio. Pero este cambio no se debe al cambio de gobierno. Miren lo que dice en el capítulo 22, verso 1. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. ¿Cuántos años tenía Manasés cuando empezó a gobernar? 12 años. Uno podría pensar, el otro, el peor de todos, empezó a los 12 años. A los 8 seguro que sigue los mismos pasos. Y de hecho podría haber seguido esos mismos pasos. 8 años se podía haber corrompido. ¿Quién lo guiaba? Es la pregunta. El nombre de su madre fue Jedidá, hija de Adaya y de Boscat. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse a derecha ni a izquierda. Aquí nos hace el resumen, pero luego nos explica por qué razón hubo este cambio. Dice el verso 3, a los 18 años el rey Josías envió al rey Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba a la casa de Jehová diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Bastantes nombres, yo sé. Pero vamos resumiendo, ¿qué es lo que está pasando? El rey pide que vayan y traigan el dinero, las ofrendas que se habían recogido y que usen ese dinero para la restauración del templo. Es el primero que se preocupa por Dios. No sabe muy bien cómo hacer las cosas, pero quiere agradar a Dios. Y ese es el primer paso. Cuando queremos nosotros que las cosas cambien, el primer paso es buscar agradar a Dios. Mientras no demos ese primer paso, las cosas no van a mejorar. Josías decidió que quería agradar a Dios e hizo lo posible por agradarlo. ¿Qué tengo a mis manos para poder agradar a Dios? Voy a tratar de embellecer la casa del Señor. Era lo primero que se le ocurrió. Pero en lo que estaban embelleciendo el templo del Señor sucede lo siguiente. Verso 8.
Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Tú dirás, bueno, ¿cómo es eso? ¿De qué se trata? ¿A qué se refiere? La cuestión es que tienes que recordar, en ese tiempo no había imprentas, no es que tenías 8,000 copias de la Biblia y podía tenerla cualquier persona. Cuando tú tenías un libro importante, ese libro se lo guardaba en lugares importantes, como por ejemplo el palacio o el templo. Pero este libro de la ley, por lo que su abuelo Manasés no quería saber nada de él, lo sepultó, lo enterró, no dejó que nadie lo leyera. 55 años gobernó Manasés, más 2 años que gobernó Amón, son 57, más 18 que están acá presentes, estamos hablando de casi 70 o poco más de 70 años que estuvo escondido el libro de la ley. Nadie conocía la palabra de Dios. Esa era la situación. Noten ustedes eso. ¿Por qué se da la decadencia en un pueblo? Porque no tienen el conocimiento de Dios. Ahí empieza todo. Y si hoy voy viendo algo en nuestro país es que cada vez se menosprecia más la palabra de Dios. Por ahí empiezan las cosas. No conocían la palabra de Jehová. Desde el rey. Miren lo que pasa entonces. Verso 8 estaba, a la mitad del verso 8, e Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su encargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y ojo con la reacción del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Primera cosa, yo les dije, es el anhelo de querer honrar a Dios. Segunda cosa es conocer la palabra de Dios. Y tercera cosa, humillarte delante de Dios. Eso es lo que hizo este rey. Vamos por la segunda cosa, conocer la palabra de Dios. Qué gran maravilla sería que el presidente fuese una persona conocedora de la palabra de Dios. No digo de aquellos que solo en campaña se acercan a las iglesias, que ustedes saben que hay muchos de esos, que en campaña van a visitar a las iglesias, que van diciendo a todo mundo que creen en todo. Yo recuerdo hace unos 20 años atrás, un candidato que en la mañana estaba en una iglesia donde los pastores oraban por él y luego en la tarde se iba a que le hicieran una limpia, unos chamanes en el oriente. O sea, lo que sea por un voto. Ese tipo de personas no me refiero yo. Me refiero a una persona que conozca a fondo la palabra de Dios y la viva. Eso es lo que se necesita. Ahora, si no podemos tener eso, tenemos algo que es más importante todavía, un pueblo de Dios que conoce la palabra de Dios. Si nosotros queremos que haya un cambio en esta nación, no va a ser con cambios de presidente, no va a ser con cambios de asambleístas, va a ser con un pueblo que conoce la palabra de Dios y vive conforme a ella. Así es como cambia una nación. Un cambio profundo se da cuando hay gente que cumple la palabra de Dios, porque se vuelve testimonio a los demás. Mientras que todo el mundo dice: roba nomás, no hay problema, así mismo se hace. Viene un cristiano y dice: yo no voy a robar. ¿Por qué? Porque eso no está bien. Comienza a volverse incómodo para el mal. Y el mal hace lo que siempre suele hacer: se esconde. Pero si es que no hay luz de parte de los que deberían ser luz, entonces el pueblo se va perdiendo. Nosotros somos llamados, dice la palabra, a ser sal y luz. Y yo les conté alguna vez la anécdota de cuando con mi esposa nos fuimos al oriente y estando en el oriente nos dijeron: vamos a que pueda conocer los cocodrilos. Más o menos 9 de la noche, sin luna, solo las estrellas, no se veía nada. Pero el que nos guiaba en la canoa, él sabía y nos llevó. Todo el trayecto del río no vimos nada.
Pero cuando llegamos al pantano, algo se comenzó a iluminar y comenzamos a ver todo el perfil del pantano, comenzamos a ver los árboles y comenzamos a ver algunos animalitos por el ruedo. ¿A qué se debía? A unas pequeñas luciérnagas que estaban en todo el pantano. Eran pequeñas, diminutas, pero todas ellas, dando su luz, iluminaban toda esa oscuridad. Esa es la iglesia. No es necesario que seas una gran luminaria. Aunque seas una pequeña luz, tú eres capaz, junto con todos los creyentes, de dar luz a un pantano, a una cloaca, que lastimosamente en eso a ratos parece que se va convirtiendo nuestra nación. Tú eres llamado a ser luz. ¿Y cómo eres luz? Estudiando la palabra, conociendo la palabra y viviendo conforme a la palabra. Así tú eres luz. Así comienzas a cambiar las cosas en esta nación. Esa es la segunda cosa, les dije. La primera, tener un anhelo real de buscar de Dios. La segunda, conocer la palabra. Y la tercera, les repito, verso 11, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Rasgar los vestidos era señal de arrepentimiento. Y lo que está haciendo el rey es mostrando su profundo pesar por el pecado suyo y de su pueblo. Se arrepiente del pecado. Queremos que haya en nuestra nación justicia, que fluya como un río la justicia, que sea como un manantial el derecho. Pues lo primero es pedir perdón a Dios por nuestros pecados y por los de nuestra nación. Josías no solo pide perdón por sus pecados. Más adelante ya lo vamos a leer. Josías pide perdón por los pecados de sus padres. Y dice, tenemos que pedirle perdón a Dios porque no conocíamos su palabra y por eso fallamos. Pide perdón por los pecados. ¿Quieres que te vaya bien en tu vida? Empieza por reconocer tus faltas y corrige lo que está mal. No va a haber cambios en tu vida mientras no haya cambios en tu manera de vivir. Eso es un hecho. Lastimosamente, nosotros nos gusta pensar que podemos hacer las mismas cosas malas y no terminar en el mismo lugar. Pero no es así. Si tú te emborrachas como los demás, vas a terminar en los mismos problemas de alcoholismo que los demás. Si tú robas como los demás, vas a terminar en la cárcel como todos los demás. Si tú estás cometiendo adulterio, vas a terminar destruyendo tu matrimonio como todos los que cometen adulterio. Si tú eres egoísta, vas a terminar solo como todos los que son egoístas. Pensar que puedo hacer lo mismo que hacen el resto y no terminar igual, decía Einstein, eso es sinónimo de locura. Así que quiero cambiar las cosas. Empieza por corregir. Empieza por cambiar. 3 cosas hasta aquí. Primero, un deseo vivo, real de buscar de Dios. Segundo, una búsqueda de la palabra de Dios. Y tercero, una búsqueda de arrepentirnos. Pero falta algo más. Dice el texto en el verso 12. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Id, preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros por cuanto, ojo con esto, nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que fue escrito. Entonces fueron Hilcías y Ahicam y Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Arhaas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí, así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal del que habla este libro que ha leído el rey de Judá.
El texto continúa con lo que es la advertencia por todo lo que han hecho mal, pero le dice que pueden hacer un culto de arrepentimiento y el pueblo hace ese culto. Celebran una Pascua para que Dios los libere de sus pecados. Busca un arrepentimiento, pero hay algo más que busca Josías. Desde este momento mismo va a empezar Josías a hacer esto, compartir la palabra de Dios con el pueblo. ¿Qué es lo que necesita nuestra nación? Que cada uno de nosotros compartamos la palabra. ¿Cuántos conocen la palabra de Dios realmente? La mayoría solamente, bueno, los que, verán, hay algunos grupos, pero algunos conocen la Biblia solamente en lo que les gusta para criticarla. Entonces se burlan de los textos del Antiguo Testamento y solo conocen esos textos, pero no conocen todo el mensaje del Evangelio. Otros, en cambio, solo lo conocen las promesas, lo que les gusta. Lo que dice Jehová es mi pastor, nada me faltará, solo ese tipo de textos conocen. Pero si tú quieres que haya un cambio en la sociedad ecuatoriana, en la sociedad latinoamericana, tiene que haber un compartir la palabra completa. Un cambio en nuestra manera de vivir. Que ya no pensemos robar está bien, porque hoy muchos piensan que robar está bien. De hecho, a algunos les he oído decir, mientras no te encuentren, está bien. Así es como piensa mucha gente. Y como piensan así, por eso nos está yendo mal. Los políticos que llegan al poder simplemente son los mismos que decían eso cuando eran tus compañeros, pero ahora en altos cargos. Hay muchas personas que dicen lo mismo sobre el adulterio. Muchas personas que piensan que mentir no está mal. Pero si queremos que las cosas cambien, empecemos nosotros a cambiar y empecemos a compartir esa palabra. El Evangelio de Jesucristo debe ser predicado a toda lengua, tribu y nación. No solo dentro de las cuatro paredes, sino allá afuera. Hay gente que necesita el Evangelio de Jesucristo. Y tú eres esa pequeña luciérnaga que Dios está enviando a llevar luz donde hay oscuridad. ¿Quieres un cambio en nuestra sociedad? No lo va a lograr un cambio de presidente, un cambio de asamblea, un cambio de jueces. Lo va a lograr un cambio de corazón. Eso es lo que va a lograrlo. Así que empieza a trabajar en este cambio personal. Me dirás tú, pero entonces no votamos por ninguno. Yo no dije eso. Vas a decir, entonces votamos en plancha. No dije eso. Votamos nulo todo. No dije eso. Ora al Señor y pídele que te dé sabiduría para tomar la mejor decisión. Pero recuerda, el cambio de presidente no es lo principal. El cambio de corazón, eso es lo fundamental. Empieza a cambiar en tu vida. Busca a Dios de corazón. Arrepiéntete de tus pecados. Medita en la palabra y comparte la palabra.